año 2000. También es parte del Fellow American College of Physicians, o del Colegio Americano de Doctores desde 1990. Está muy activo en la consulta y hospitalización desde 1990 a la fecha. Colegiado en el Colegio Médico de Medicina Interna de México y del Colegio de Médicos y Cirujanos de Mazatlán. Bueno, pues, doctor, después de esta breve presentación curricular, le queremos decir a los amigos que nos escuchan que hemos invitado al doctor para que nos hable de la pandemia, del COVID-19, y por eso le vamos a hacer algunas preguntas, y particularmente de la situación en Sinaloa, si es que podemos especificar en nuestro estado. Así que, bueno, vamos a empezar, doctor. Helio, ¿quieres empezar con una pregunta? Mira, a mí me gustaría, ya lo hice esto anteriormente, Arturo, disculpa que te interrumpa. Ah, bueno. Me gustaría que Bien. ustedes, desde el punto de vista, si tienen elaborado alguna lista de preguntas, empezarlas a responder. Yo creo que eso hace más dinámica la situación y hablaríamos específicamente de los temas de los cuales de la pandemia tienen ustedes dudas o quieren aclarar conocimientos que tienen. Entonces, yo creo que podríamos hacer eso de que pues tú me preguntara también Helio, la otra persona, Sí, y con mucho gusto le esta es la respondo. dinámica. Así es. Muy bien. Pues yo quería que empezara Helio, pero me cedió nuevamente Siempre palabra. empiezas tú, Santa María. Bueno, vamos a hacerlo. Okay. Yo tengo dos preguntas que Sí. tienen que ver con una información que ayer se dio a conocer y que me parecen muy relevantes. La primera es que se informa en varios medios periodísticos que México es el país con el mayor número de personal médico o sanitario que ha muerto debido a la pandemia en el mundo. Es el país que en el mundo tiene más fallecimientos de personal médico y creo que también de empleados de sanidad. Si esto es cierto, doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué explicaría esta situación tan catastrófica? Pues mira, bien sabido que el SARS-CoV-2, que es un virus RNA de simple cadena, que tiene una secuencia lineal, que forma parte de la familia de los coronavirus, en la familia beta, es un virus que pasó de un murciélago o de varios murciélagos, como lo quieras categorizar, a contaminar seguramente a otro huésped intermediario, que el intermediario se está identificando como el pangolín, y el pangolín lo transmitió a los seres humanos, y los seres humanos somos los transmisores de la enfermedad. La transmisión de la enfermedad básicamente es por gotas de fluye, es decir, al hablar, al estornudar, al cantar, al gritar, simplemente al expeler, al que salga la saliva de la boca o las sustancias que se tosen o se expulsan por la nariz, ahí va el virus. De tal manera que es un virus eminentemente respiratorio. Entonces es fácil entender que cuando hay una protección deficiente, que incluye la ventilación del sitio donde estás trabajando, la exposición continua por más de 15 minutos con algún enfermo o con alguna persona que tiene el virus y sin protección adecuada, que ya hemos hablado, que ya se habló en otras pláticas, básicamente la mascarilla facial o deficiente mascarilla facial, pues la transmisión se facilita enormemente. Entonces, en los sitios cerrados donde hay 4 o 5 enfermos que tienen COVID, evidentemente, con una deficiente protección y aireación del mismo, la contaminación es relativamente simple. Entonces, la carga viral, o sea, la enorme cantidad de virus que pueden ingresar al individuo que se está contagiando, pues es potencialmente provocador
de daño grave en la enfermedad. Y ahí pues muchos médicos o mucho personal paramédico está con comorbilidades. Las comorbilidades son de alto riesgo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. Entonces, un médico, vamos a decirlo así, categorizarlo, excedido de peso, con sobrepeso, hipertenso, que tiene una protección relativamente ineficiente, que se expone continuamente, su capacidad para adquirir la enfermedad es mayúscula. De ahí pues de que seguramente los factores se conocen perfectamente bien en todo el mundo. No hay factores que se les hayan olvidado a los epidemiólogos, a los virólogos, a los infectólogos. El problema es la exposición. Si tú estás expuesto, corres alto riesgo, inclusive con alta capacidad desde el punto de vista de equipo protector. ¿Por qué? Porque los sitios están encerrados, no tienen buena aireación. Es vital, ya está totalmente comprobado que en los sitios cerrados la exposición al virus es mayor y por lo tanto el riesgo de contagio es mayor. Entonces el personal médico, paramédico de México, en cualquier país, y hablando de nuestro país, está en alto riesgo porque tiene una exposición muy alta. Esa es la explicación desde el punto de vista epidemiológico, virológico. Lo demás son cosas que serían por cuestiones de discutir, que va más allá. No es lo mismo trabajar, no es lo mismo trabajar 4 o 6 horas, trabajar 8 horas seguidas. En muchos sitios donde tienen alta tecnología, ¿qué hace el médico principal o los médicos principales? No acuden a los sitios donde se está atendiendo el enfermo, simplemente lo están haciendo con telemedicina. De lejos, viendo cómo se atienden los enfermos, están haciendo las necesidades, correcciones o el tratamiento necesario, ordenándole a la persona una o dos, pocas, que sigan atendiendo a los enfermos con telemedicina. Entonces es probable que en México las instalaciones médicas sean más deficientes que en otras partes, que el personal médico esté trabajando más horas y también pudiera ser que muchos de estos médicos o enfermeras o trabajadores de limpieza tengan problemas de salud, o sea, que se conjunte Claro, todo esto para que... Es un cóctel, pues, porque es un cóctel que facilita la contaminación. Es decir, los riesgos están los riesgos están totalmente calculados, Arturo. Es decir, tu edad, tus comorbilidades, tu exposición, el sitio de exposición, el uso de tus equipos, todo se va sumando, pues. Entonces, en esa suma, pues los riesgos aumentan, ¿verdad? De ahí, pues, de que, pues vamos a decirlo así, la persona que está en alta exposición, pues sí, definitivamente, hay que decirlo de forma categórica, está arriesgando la vida. Y ya más específicamente, en Sinaloa hay más de 200 fallecimientos de personal médico. O sea, es una proporción muy alta. Sí, muy alta, ¿no? sí. La que hay en Sinaloa. Entonces puede ser que incluso las condiciones de los hospitales o las condiciones personales de este personal sean aún más difíciles que el promedio nacional. Pues sí, mira, es un fenómeno que es muy importante tratar de dilucidar porque las autoridades, con todo el respeto que me merecen, no lo platican a profundidad en las exposiciones que se hacen diario o a nivel periodístico. ¿Por qué México es un país que ha sido azotado con tanta mortalidad? ¿Por qué es la pregunta? Si tú ves, una cosa es la mortalidad por millón de habitantes, pero otra cosa es la letalidad por el número de casos. Entonces, si está cuantificado a nivel internacional que la letalidad, la mortalidad es de 3.3%, en algunos países es de 1.5%, inclusive en otros se rebaja a 0.5%, porque nosotros tenemos los índices que tenemos. De hecho, no hace mucho éramos por millón de habitantes, teníamos más muertos en el país, por millón de habitantes. Entonces, esa es una suma que se hace relativamente simple. Bueno, relativamente simple, es una ecuación epidemiológica. Entonces la pregunta es a las autoridades inclusive, ¿por qué en México tenemos ese índice de mortalidad o de letalidad de la enfermedad que son totalmente diferentes? Obviamente se ha tratado de responder de una manera, vamos a decirlo así, con cierta verdad, porque somos un país con muchas comorbilidades. Claro, la comorbilidad más frecuente que tenemos es muy simple de observación para cualquier
cristiano, por así decirlo, de manera eufemística. Tú sales a la calle y observas 10 personas y cuántas son obesas y cuántas tienen peso adecuado. Muy sencillo. Entonces, la obesidad es una comorbilidad importantísima en nuestro país. Otras, pues ya les mencionamos, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la enfermedad renal crónica, las inmunosupresiones. Entonces, no es raro ver pacientes, ver personas de 35 años que tienen un índice, un índice de masa corporal mayor de 40%. No es raro. Antes era poco frecuente, actualmente es muy frecuente. Ese individuo tiene una alta posibilidad de contraer el virus y no solamente eso, de sufrir consecuencias graves del virus. No es por susto, es muy sencillo, es obvio, pues. Entonces las autoridades con conocimiento de causa, con razón, de alguna manera, no en forma categórica, pues se atribuyen también la alta letalidad y mortalidad del virus en nuestro país a las comorbilidades. Pero seguramente existen otros factores que no se han aclarado, que no se quieren aclarar y que se tienen que investigar. Elio. Santamaría, gracias. Doctor, Sí. quiero preguntarle muy específicamente, ¿qué responsabilidad tendría el gobierno en haber pasado lo que llamó López-Gatell, los 60,000 como la gran catástrofe del de la pandemia, ¿no? ¿Qué hay que se subestimó? ¿Se sigue subestimando la pandemia en México? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que los médicos, cuando platicamos entre médicos, nos estamos dando cuenta de dos situaciones. La primera situación es el mecanismo de contención de la pandemia, o sea, el dique epidemiológico necesario para contenerla. ¿En qué consistió? Ya lo saben ustedes perfectamente bien, el confinamiento. Entonces, ese dique de contención funcionó, lo estamos viendo de que funcionó a medias o mal. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una buena cantidad de contagios y lo que es peor, de muertes. Eso en un determinado momento habla de que hubo fallas en la contención, indudablemente que sí. Ya se habla, por ejemplo, de que pudiese haber sido necesario, el hubiera no existe, pero es una realidad, haber contenido más el confinamiento, es decir, haberlo hecho un mes más. Porque inmediatamente después de que se abrió el confinamiento, los contagios aumentaron dramáticamente. De hecho, simplemente en la última semana han estado en alrededor de 4,000 hasta 6,000 y llegaron a estar hasta 8,000, aunque la curva se ve por el número tan tremendo de contagios que se ve aplanada pues en descenso. Esperemos que sea esta situación. Pero por otro lado, era necesario abrir la economía como se estableció perfectamente bien de las consecuencias de estar confinados, de no activar la economía, porque ahora la gente ya no iba a padecer el COVID, sino también iba a padecer el coronavirus, perdón, iba a padecer otras consecuencias económicas graves en su economía, en su nutrición, si no se abría. Entonces son dos juntos, dos problemas muy graves, pues. De hecho, en las teorías epidemiológicas que están muy necesarias de entender, hubo países como Suecia de que dijo, no vamos a confinar a nadie, vamos a hacer una especie de inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se establece cuando se calcula, algunos dicen el 40%, otros dicen el 60%, porque se hace una fórmula, es una ecuación. Entonces espera que el 60% de la población se contagie para que la epidemia se pare. Otros dicen que no es necesario el 60%, sino el 40%. Suecia lo está haciendo, lo hizo y lo sigue haciendo. Y es el país que tiene más muertes en la zona escandinava. O sea, si uno hace inmunidad de rebaño, ¿qué sucede? Lo que va a suceder es de que los muertos no se van a contener, van a ser muchísimos más de los que hacen otro tipo de contención de la epidemia. Entonces, Suecia es el país que tiene más mortalidad de todos los países escandinavos y desafortunadamente su economía también se perjudicó. Lo que quiso evitar, no lo pudo evitar. Es decir, deterioro de la economía, se debilitó, evidentemente. Entonces,
En nuestro país, cuando platicamos entre médicos, nos damos cuenta que tenemos dos opciones. La primera opción, haber aceptado la contención de los diques, los obstáculos epidemiológicos que se establecieron e irlos retirando como se ha estado haciendo con los famosos semáforos después del confinamiento. Semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo amarillo, semáforo verde. Ok, pero ¿qué ha sucedido? El comportamiento que uno ve en forma, pues, dramática y por no decir trágica, es de que estamos más que nada siguiendo una inmunidad de rebaño. ¿Me expliqué? Entonces significa que estamos dejando a mucha gente que se contagie impunemente, pues. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene? Pues las mismas autoridades dicen, ustedes tienen la responsabilidad de seguir las contenciones mínimas, lavarse las manos, tener buena higiene, buena alimentación, cubrebocas perpetuos, no exposiciones de más de 15 minutos entre una persona a otra, distanciamiento, pues sí, pero es muy sencillo. En Sinaloa, especialmente en Mazatlán, salgan a la calle y vean cuántos están utilizando cubrebocas. ¿Cuántos? Y de los que vienen de visita, ¿cuántos realmente lo están utilizando? Está comprobado del punto de vista epidemiológico, a pesar de que las autoridades inicialmente lo negaron, que el mejor mecanismo de contención de la epidemia es el uso continuo del cubrebocas. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que usar? No sabemos. No sabemos. De tal manera que en un determinado momento, en muchos países, es obligatorio el uso del cubrebocas y es castigado con multas económicas a quien no lo use, independientemente que se debe usar en lugares públicos para evitar precisamente que el contagio. Se evita el contagio y se para la diseminación. El virus ya no puede espaciar, se para automáticamente. Vamos a decirlo así, es una especie, hablando del punto de vista metafórico, es una vacuna. La vacuna que tenemos en nuestras manos ahorita actualmente son las medidas que se han establecido mundialmente. Sana distancia, lavados frecuentes de manos y el uso del cubrebocas. Desafortunadamente nuestras grandes autoridades no han puesto el ejemplo. No quiero hablar mal de nadie, es muy sencillo. Cuando hay una exposición en lugares cerrados, por más aireados que estén, por ejemplo, en la Ciudad de México o en un meeting, lo mejor para demostrar que es en serio a los habitantes, a los conciudadanos, es usar cubrebocas. Eso es contundente. Lo aprendieron tardíamente los europeos. Ahorita que están en un rebrote, es muy raro ver al primer ministro español, al primer ministro británico, al jefe de gobierno de Italia sin cubrebocas en cualquier sitio. Es raro. Y aquí es al contrario. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas gentes son muy reacias a usar el cubrebocas, muy reacias, y no creen la situación hasta que se enfrentan a ella. Entonces, coercitivamente, el sistema que tenemos político actualmente lo sabemos perfectamente bien. No quiere utilizar la coerción ni la represión por ningún tipo. Pero el razonamiento de muchas personas no va así. Entonces, ¿qué sucede? Véanlos. Es muy sencillo. No se usa como se debe usar el cubrebocas en forma continua. Recientemente, doctor, en proceso y te entrevistó a Tedros sobre el coronavirus en México y esta gran cifra de muertos y, por supuesto, de contagios. Y Tedros dijo, de la Organización Mundial de la Salud, que uno de los problemas que había tenido México es que no habían aplicado la suficiente porcentaje de test, de pruebas, y entonces no podían saber qué estaba pasando en el ambiente, ¿no? Porque solamente están haciendo pruebas y a veces no en los hospitales. Mira, ese es un problema que se planteó desde el principio de la pandemia en nuestro país. Autoridades es cuestión de repasar si se tienen los videos de lo que se decía por parte de la persona que informa de lo que está sucediendo a nivel nacional todos los días. No, dijo repetidamente que no era necesario hacer pruebas. Entonces, esto en un determinado momento, pues es un comportamiento, pues difícil de entender,
cuando hay países que hicieron muchas pruebas y contuvieron en forma muy precisa la pandemia, o por lo menos no tan dramática ni trágica como está pasando en muchas partes del mundo, especialmente en Sudamérica. Está comprobado desde el punto de vista epidemiológico que para razonar cómo se está comportando una epidemia, se ocupan 2,000 pruebas por millón de habitantes. Entonces simplemente haz una matemáticas. Haz 2,000 pruebas por 130 millones, por 100 millones. ¿Cuántos millones de pruebas tienes que hacer? ¿Hay dinero suficiente? ¿Hay personal suficiente para hacerlas? Evidentemente que no. Ni siquiera Estados Unidos la está haciendo, aunque ahorita ya está modificando su política. Entonces, eso en un determinado momento, ¿qué sucede? No sabes cómo está realmente comportándose la pandemia. No sabes. ¿Por qué? Son 2,000 pruebas por millón de habitantes. El índice de transmisión o de contagio ante una persona con el virus, portador del virus, capaz de contagiar a los demás, ese contagio es multiplicado por 2, 2.5 y hasta 3. O sea, un individuo puede contaminar a 3. Esos 3 pueden contaminar a otros 3. ¿Cuántos? O sea, un individuo fácilmente con 3 ya tenemos 9 infectados. Y esa es una fórmula que se llama RO epidemiológica, registro o reproducción de la enfermedad. Entonces, el coronavirus actual tiene un RO de 2.5 a 3. Es contagioso, muy contagioso, es más contagioso que la influenza. Pero si la comparas con el sarampión, el sarampión tiene un RO de 20. Es mucho menos contagioso. Entonces, potencialmente puede ser contenido. Y para que tú digas que una epidemia está controlada, una pandemia en cualquier parte del mundo, tienes que tener un RO de 1 durante 3 meses seguidos. Nosotros estamos muy lejos de decir en forma epidemiológica que tenemos control de la epidemia. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto, lo que dijo este individuo de la OMS, es cierto, es muy cierto. Nos hizo falta hacer muchas pruebas. Actualmente en Estados Unidos se está modificando esa política y afortunadamente, porque pues, a ver cuándo llega, en muchos sitios ya se está haciendo una prueba rápida con saliva. Como les decía, la saliva contiene el virus, entonces un individuo infectado que tiene saliva infectada, se hace la prueba de detección del virus con la saliva y es una prueba muy rápida. No necesitas laboratorios elaborados y es barata. Entonces, ¿qué va a suceder en un futuro no muy lejano? El individuo que va a ir a trabajar, el individuo que va a ir a una reunión, el individuo que va a ir a un deporte, el individuo, etcétera, etcétera, inmediatamente va a haber un stand en donde va a haber deposito tu saliva, tú estás contagiado. Tú estás con el virus, no puedes entrar o proteges de esta manera. Es lo que va a pasar. Porque actualmente, por ejemplo, se hizo mucho barullo, se hizo muchos comentarios médicos y periodísticos acerca de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas han sido, de acuerdo con la opinión de varios infectólogos, virólogos y epidemiólogos del mundo, un fracaso. ¿Por qué? Porque cuando llegan a detectar la enfermedad ya está activa. Entonces ya no sirven de gran cosa. Y aparte no son pronósticas para decir que en un determinado momento el individuo ya no tiene el virus, ya está libre ¿cómo se llama? De contagiar a otras personas y tienen muy poca utilidad. La única que sigue teniendo utilidad desde el punto de vista infectológico, médico, es la prueba del hisopado. Entonces, pues hay que instar a las familias, te lo digo de alguna manera, pues un tanto cuanto escéptico y pesimista, hay que obligar a las autoridades que sigan haciendo y promoviendo hacer más pruebas de hisopado, y no solamente eso, están investigando el uso de las nuevas pruebas para hacer la detección más temprana. Pues es muy sencillo. Si nosotros fuéramos, desde el punto de vista, un gran país, pues vamos, Colonia Juárez, Colonia Palos Prietos, Colonia, las que sean de Mazatlán, por ejemplo. Ok, ya detectamos que tenemos ahí 10 personas infectadas. ¿Un cerco sanitario? Como antiguamente se hacía. No lo hicimos. No se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no quisimos ser coercitivos, no quisimos ser represivos. Yo no hace mucho vi precisamente a nuestro actual presidente municipal, no quiero mencionar su nombre, en un mitin ahí donde está el Monumento de los Pescadores, sin cubrebocas, ninguno de sus ayudantes estaban con cubrebocas y eran más de 200 gentes que estaban ahí aglutinadas. Evidentemente, por una simple fórmula matemática, un porcentaje importante de ellos se contagió con el virus en ese momento. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que empezar por nuestra casa, utilizar las medidas de prevención establecidas.
En cuanto a las pruebas, entre más pruebas se hagan, es mejor. Eso es definitivo. No hay vuelta de Santa hoja. María, Sí, doctor Aguilar, entonces, por lo que hemos leído y por lo que nos estás diciendo, evidentemente en México se han cruzado factores políticos y económicos para no impulsar una política sanitaria más eficaz. Sí, decía, Bueno, por ejemplo, por razones mira, hábleme un poco más tarde. Tengo una económicas. conferencia ahorita. Con mucho gusto la atiendo. Háblame unos 15, 20 minutos más tarde, por favor. Gracias. Sí, dime, Arturo. Sí, decía que México evidentemente han influido decisiones políticas y económicas en la decisión estrictamente médica o sanitaria para enfrentar el coronavirus, porque vemos, dicen, bueno, se terminó antes la cuarentena por una enorme presión económica. Y México no es el único país, evidentemente, ¿no? Se abrió la economía para evitar una catástrofe mayor todavía, ¿verdad? Debido a esta pandemia. Se debería haber retrasado, nos dices, un mes, pero por razones económicas, una decisión médica se interrumpió. Uno. Dos, no se aplicaron más test o pruebas para prevenir coronavirus, también por su costo, por razones económicas, ¿no? Después, tres, las autoridades, incluyendo en primer lugar el presidente de la República, el doctor López-Gatell, o localmente el químico Benítez, no dan el ejemplo utilizando cubrebocas para que la gente, digamos, se comporte siguiendo las normas propuestas. Entonces estamos viendo que se cruzan factores fuera del ámbito médico que han influido negativamente en la expansión, o que han influido más bien para la expansión del coronavirus. ¿Es así? Sí. Sí, definitivamente. Hiciste un buen resumen. Definitivamente. Mira, indudablemente que las personas que son expertas en esto, desde el punto de vista epidemiológico o infectológico, saben perfectamente bien, o ya sabemos perfectamente bien, cómo evoluciona la enfermedad. Se calcula que el 81%, ya aumentó el porcentaje, antes era el 80%, de los pacientes que adquieren el virus les va a ir muy bien. El 20% tiene una subdivisión muy importante. Un 15% que les va a ir moderadamente bien y un 5% que les va a ir mal. Y de ese 5%, pues se desprende el famoso 3% o 1.5% de que se van a morir. Hágase lo que se haga. Entonces, pues hay tranquilidad desde el punto de vista de no pensar que es tipo influenza, como la influenza de principios del siglo pasado, que mató a 65 millones de seres humanos, lejanos todavía de la peste bubónica medieval del siglo XIV. Pero de cualquier manera, y es muy semejante al comportamiento que tuvo la famosa influenza china o de Hong Kong en los años 60, precisamente al financiar la década de los 60, que mató a nivel mundial 1 millón de seres humanos. 1 millón. Y los hospitales, especialmente en algunas zonas industrializadas, se abarrotaron y hubo colapso hospitalario, pero eso no se difundió. Muy pocas personas lo sabían. De hecho, en Mazatlán hubo epidemia de Hong Kong y hubo muertos y hubo personas necesariamente de hospitalizar. No había nada prácticamente para detenerla. ¿Por qué? Porque no existían los antivirales. Se combatían las complicaciones infecciosas. Mató a 1 millón de seres humanos en el planeta. Nosotros actualmente con el coronavirus andamos a nivel mundial en 858,000 muertos. 858,000, estamos cerca del millón de la famosa influenza de Hong Kong, por hacer alguna comparación. Entonces, si pensamos en un determinado momento que lo más importante es, pues, contener la epidemia y después, cuando existe ya la epidemia, pues atender a los enfermos,
Entonces, esa atención de los enfermos en un determinado momento, esa atención de los enfermos, pues es evitar la saturación de los hospitales. Y créemelo, no siendo tampoco contradictorio, de acuerdo con las estadísticas, de acuerdo con lo que se observa a nivel local, a nivel estatal, pues si no ha sido eficiente, por lo menos ha sido suficiente. Es decir, no se ha colapsado el sistema. No hay un colapso, vamos a decirlo así, dramático o más, o si tú quieres todavía más grave todavía, de la atención de los enfermos que ocupan hospitalización. Porque si, fíjate, estamos hablando de 100,000 habitantes, el 80%, que de 100,000 enfermos, el 80% les ve bien. De 100,000, pues a la multiplicación, quedan 80,000. Quedan 20,000 que son de moderados a graves. De esos 20,000, quedan 5,000. O sea, 5,000 personas que van a ir a un hospital. ¿Hay suficientes camas? Actualmente, de acuerdo con las estadísticas que se están mostrando continuamente y lo que vemos nosotros y palpamos, sí hay. Ahora, de la efectividad de los tratamientos, pues se puede hablar un libro actualmente, pero si quieres preguntarme algo al respecto. ¿De acuerdo? Sí, exactamente hoy en la mañana decían las autoridades médicas del país que los únicos medicamentos realmente autorizados que tienen una fundamentación científica para combatir a la persona ya contagiada son el paracetamol y la otra medicina, no recuerdo cómo se llama, Nexotesoma o algo así, pero que los otros que sabemos que se siguen recetando, yo creo que en todo el país, en una de ellas una medicina para enfrentar los piojos y cosas así, no están autorizadas y que pueden dejar daños secundarios, etc. Sobre esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, porque de acá, en la Ciudad de México, muchos doctores están recetando estas medicinas no autorizadas por la OMS y por la Secretaría de Salud en México. ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Cuáles son realmente efectivos? ¿Cuáles pueden causar daños secundarios? En fin. Mira, desde que empezó la pandemia, la gran preocupación fue, en primer lugar, conocer con la mayor exactitud infectológica la evolución de la enfermedad. En medicina infectológica es vital, tanto para el médico tratante como para el paciente, conocer exactamente con certitud científica cómo evoluciona la enfermedad. Si no lo conoces, entonces estás dando patadas, palos de cielo. La enfermedad tiene un comportamiento, como te decía anteriormente, en el 81% de las personas prácticamente asintomática o pausisintomática. Pausisintomática significa que tienen pocos síntomas. No pasa de ser un catarro común y corriente como los otros coronavirus, o un dolor de cabeza, o una fiebre que se quita en 2 o 3 días. Esos individuos, indudablemente, si tienen una molestia, porque pues son delicados de salud, delicados de sus corporales, se les puede dar paracetamol o algún otro antiinflamatorio o algún otro medicamento analgésico y resuelves el problema. El problema es, la situación es cuando en la evolución de la enfermedad ya pasamos del asintomático, del leve, sigue el moderado, sigue el grave y sigue el crítico. Entonces el moderado ya tiene molestias más delicadas. El moderado está con fiebre, está con tos, está con diarrea, inclusive tiene manifestaciones en otros aparatos y sistemas. Tiene manifestaciones digestivas, puede tener manifestaciones neurológicas, puede tener manifestaciones cardíacas. Entonces ahí, ¿qué hace el médico? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar nuestro juicio clínico. El juicio clínico se basa actualmente en, obviamente, conocer las estadísticas de los efectos de los medicamentos, pero también el criterio médico que también consta epidemiológicamente que se debe utilizar para tratarlos. Entonces, ¿qué hacemos muchos médicos? Yo lo digo porque yo lo hago y lo voy a seguir haciendo, independientemente de lo que las autoridades están diciendo, desde el punto de vista si se puede o no se puede utilizar un medicamento.
¿Por qué? Porque nosotros hacemos observaciones de lo que estamos haciendo y vemos que hay respuesta. Entonces, de tal manera que en muchos sitios empezaron a utilizar medicamentos antivirales que todos han fracasado. Solamente 2 se han escapado a la quema de no utilizarlos. Uno es el Remdesivir, que es un medicamento extraordinariamente caro, inaplicable totalmente en nuestro país, bloquearía totalmente un sistema de salud. Entonces, el Remdesivir mejora por 4 días a los enfermos. En lugar de que se recuperen en 15 días, se recuperan en 11. Comparado con otros medicamentos, parece ser que pudiese mejorar a un número razonable de pacientes. Parecería, no es un gran medicamento, pero se está usando y se sigue usando mucho en Estados Unidos por el gran problema que tienen. Y el otro es el Favipiravir. Es un medicamento que utilizaron los japoneses para tratar la influenza con buenos resultados. Entonces, cuando apareció la epidemia en China, lo empezaron a usar también ellos, pero se observaron rápidamente de que no funcionaba bien. Entonces, a alguien se le ocurrió aumentar la dosis, y parece ser que al aumentar la dosis, que modificaron los rusos, al dar Favipiravir, funciona. Ya se le dijo al gobierno de la República, inclusive vinieron los rusos a promoverlo, lo promovieron. No se hizo la difusión correspondiente, pero hay 2 estudios, por lo menos estoy enterados, en 2 hospitales públicos que se está usando el Favipiravir ruso para atender a los enfermos que tienen COVID en moderado, grave y crítico. Se está dando en México. No se ha difundido esta noticia a nivel público. En otros sitios, como en Centroamérica, el Favipiravir prácticamente los rusos llegaron a regalarlo. Se está utilizando igualmente. ¿En qué escala? No sé la escala que lo están utilizando. Y muy recientemente apareció en la jornada, no apareció en una revista científica, de que los hindúes asociados con los rusos están promoviendo el uso masivo del Favipiravir en la India con el gran problema que tienen. Entonces, hay alternativas, son alternativas, el Favipiravir. No hay que pensar en las otras. Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué hace el médico clínico, el médico con criterio cuando ve al enfermo en estadio moderado, en estadio grave o en estadio crítico? Utilizamos lo que se ha difundido mucho a nivel internacional en varios estudios, inclusive algunos exitosos. Empezaron con los antimaláricos. La misma Organización Mundial de la Salud los prohibió, pero curiosamente en este rebrote en España lo siguen usando los españoles. Y aquí en México, ¿qué utilizamos? Estamos utilizando en muchas partes la ivermectina, que desde el punto de vista peyorativo, pues ya lo mencionaste tú, son medicamentos que se utilizan para tratar la sarna. De tal manera que la ivermectina asociada con un antibiótico que tiene un efecto antiviral, la citromicina, hemos visto observacionalmente de que muchos enfermos con coronavirus moderado, grave y crítico mejoran. Y lo que más importante de todo esto es de que si tú ves un enfermo que diagnosticas desde el punto de vista médico que tiene coronavirus, por lo que ya conociste la evolución de la enfermedad y empiezas a dárselos en etapa temprana, les va bien. Cuando es una etapa tardía, ya no les va tan bien. La idea de la etapa temprana de tratar la enfermedad es precisamente eso. En primer lugar, que no lleguen al hospital. En segundo lugar, que en el hospital no los intuben. Y en tercer lugar, que no se mueran. Y así se hacen las estadísticas. Entonces, en muchos sitios donde se están utilizando estos medicamentos que, entre comillas, no están autorizados, se han observado beneficios. Por eso los médicos insistimos en seguirlos utilizando. Y hay que darles, no es por decirles, vamos a darles algo, no. Por nuestra observación de nosotros y de otros colegas en otros sitios, se ha observado respuesta. Muchos dicen que es el azar, que han tenido buena suerte. Ese es un dato epidemiológico importante porque así se habla de que están a lo mejor dentro del 80% que no les iba a pasar nada. No es así, porque no es una apuesta. Tú sabes, un apostador sabe perfectamente bien que no va a ganar siempre, va a perder. Y tiene que perder porque es parte de la apuesta. Entonces la epidemiología no se puede basar en apuestas. Si tú estás viendo que tienes 10 enfermos que le estás dando ivermectina, citromicina, y los 10, ninguno llegó al hospital, o de los 10 llegó uno, o de los 10 solamente uno se intubó, ¿qué está pasando? Está funcionando, ¿verdad? No es una apuesta, ¿de acuerdo? La apuesta
Cuando muy bien te va, es el 50%. 5 se van y 5 se quedan. No es así. Entonces, de 10, te está yendo bien con 9, pues hay que seguir adelante. Entonces, el problema es, y las autoridades tienen mucha razón, fíjate, parece contradictorio a veces lo que yo digo, de que se hace mal uso. Ese es el gran problema. Entonces, ese mal uso, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con ellos, provoca daño. Entonces, ¿qué se necesita? Esto. Se necesita estudiar, se necesita valorar, se necesita preguntar, se necesita investigar por parte del médico. Hay un medicamento, por esto te lo digo. Mira, en la fase grave, grave y crítica, hay un problema desde el punto de vista de respuesta inmunológica muy delicada por parte del individuo que adquiere la enfermedad, que se llama tormenta de citocinas. El virus, aparte de dañar directamente a la célula tisular, provoca una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica es una respuesta inflamatoria y trombótica. Entonces, en la tormenta de citocinas, al estar liberada corporalmente todas estas sustancias, pues se hace una insuficiencia orgánica, principalmente del pulmón y de otras partes del organismo. Pensemos nada más en el pulmón. Entonces, ¿qué sucede? El paciente se pone muy mal. Ya no se puso mal por el virus per se, se puso mal porque el virus desencadena una tormenta que no la puede detener nadie. Entonces ahí entra en la famosa, bien ponderada y bien prescrita y bien usada, y cuando es bien usada, hay respuesta de la dexametasona. Entonces estamos hablando, 1, del paracetamol y 2, autorizados, dexametasona. La dexametasona a dosis bajas, bien administrada por vía intravenosa en un hospital o por médicos conocedores del uso de este medicamento, ¿mejora a los enfermos? Sí. Y evita una mortalidad cuando el enfermo está usando oxígeno de más del 30% de ellos. Es decir, el 30% que iban directo a tener un tubo o a morirse, se salvan con la dexametasona. Entonces, la dexametasona la usamos, efectivamente. Pero hay otros medicamentos, precisamente el gobierno hablaba de eso, que uno es el tolicizumab y otro el baricitinib. Esos son medicamentos reumatológicos que son anticuerpos monoclonales muy caros, entre paréntesis, que en un determinado momento tratan de detener, contener, de modificar la respuesta inflamatoria. Esos medicamentos solamente los deben aplicar personas que estén perfectamente enteradas de su efecto benéfico y de su efecto deleterio. Ejemplo, pues internistas, infectólogos, reumatólogos, intensivistas. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, Arturo? Que tú ves recetas de médicos generales que tienen autorización del gobierno de hacerle una receta recetando tolicizumab para aplicar en su casa. Entonces tú dices, las autoridades tienen razón. Un paciente no se puede arriesgar a que eso suceda. Son medicamentos de uso exclusivamente intrahospitalario y el médico que se haga responsable junto con el paciente, los posibles efectos secundarios que tienen. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una carta de consentimiento. ¿Y quién se la va a pedir la carta de consentimiento? Solamente en un hospital que tiene un comité de bioética. Entonces, más vale decir, no lo usen, no está autorizado porque no existen todos los mecanismos por parte del médico en su formación y alrededor del contexto de la aplicación de los mismos. Pero a pesar de lo que estoy diciendo, que ya es un rollo muy grande, se sigue aplicando, se sigue vendiendo, sigue aplicando. Entonces, bueno, es de tarea. Hay otros procedimientos como por ejemplo el plasma de convalecientes. Eso se usó desde la época de la influenza española. Es decir, un enfermo que tuvo coronavirus 2 semanas o hasta 3 semanas, a veces hasta 4, después de haberlo tenido, tiene un buen nivel de anticuerpos, se les trae el plasma y se le pasa al enfermo grave, al enfermo crítico. Ha habido éxitos y fracasos, desafortunadamente. No es una terapia milagrosa, como todos. Otro, el uso de células madres, que también hay muchos estudios que se están corriendo, y otros medicamentos, como por ejemplo el VIP, es un polipéptido parecido al VIP, que es Vasoactive Intestinal Peptide, que se utilizó en el Hospital Metodista de Houston con muy buena respuesta, pero es un medicamento tecnológicamente muy difícil de elaborar, es un polipéptido y aparte muy costoso, pero ese ha sido milagroso, por así decirlo, desde el punto de vista médico en esas partes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos queda? Contención, inicio de tratamiento
vamos a decirlo así, entre comillas, no autorizado, lo más pronto posible y evitar a como dé lugar una hospitalización y dos, en el hospital, evitar una intubación y evitar potencialmente el fallecimiento. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. ¿Se están haciendo cosas? Sí. No es paracetamol y dexametasona, no. Hay muchas cosas que se están haciendo para evitar que la mortalidad y la morbilidad baje. Un error que se comete frecuentemente es esto, como les decía, conocer la evolución de la enfermedad, primera fase, segunda fase, tercera y cuarta fase. Si el enfermo está en primera fase o está entrando tempranamente a la segunda fase, evitar a como dé lugar el uso de esteroides. Muchos médicos, muchos colegas, yo no los critico, yo soy médico, pero vamos a decirlo así, se los hemos dicho y aprovecho esta plática para volverlo a reiterar, no usar esteroides en fases tempranas. Los esteroides se deben usar y especialmente la única autorizada es la dexametasona con resultados prometedores para los enfermos después de haber entrado a la segunda fase. Estamos hablando después de 7 a 10 días. Si el enfermo sigue mal en 7 a 10 días, hay que administrarle dexametasona. Bien aplicada. No otro esteroides, dexametasona. Se ha hecho con metilprednisolona, se ha hecho con hidrocortisona y no han dado los mismos resultados. ¿Por qué? Porque tiene sus peculiaridades este fármaco. Entonces, no es que sea esperanzador, alentador. Hay cosas que se pueden hacer todavía, hasta ahorita, ¿verdad? ¿Qué habrá más después? Estamos esperando la vacuna. Entonces hay que esperar la vacuna. De hecho, las vacunas tienen sus bemoles. Hay más de 180 posibilidades de 160 y tantos, la última vez que leí, de proyectos de vacuna. Entonces, ¿cuáles van a ser las efectivas? Pues está en veremos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Emilio. yo iba a preguntarle sobre las vacunas, precisamente, pero ya lo trató. Bueno, las vacunas son de diversa tecnología. Actualmente hay una enorme rechazo. Bueno, enorme es mucho decir. Hay un rechazo de algunas zonas, especialmente de gente pseudointelectual, inclusive misiones desde el punto de vista religioso y informaciones falsas a través de las redes sociales, de que estas vacunas pues traen un chip para identificarlos, un chip modificador, y que pueden modificar el código genético de las células humanas, o manipulación de ácidos nucleicos, RNA, DNA. Eso es una mentira absoluta. Lo que sucede es esto. ¿Por qué se tiene que hacer en esa forma apresurada? Porque existe actualmente la tecnología para hacerlo rápido, y existe el conocimiento desde el punto de vista tecnológico para proceder con autorización de las autoridades desde el punto de vista sanitarias y políticas de los países para que no se cause ningún daño, porque lo vital en la aplicación de una vacuna es de que sea efectiva, o sea, que haya respuesta inmunitaria defensiva y que no cause daño. ¿Me expliqué? Entonces, la rapidez ha provocado la utilización de esto. Eso no significa que esté orientadas bajo ninguna circunstancia a causar daño. Bajo ninguna circunstancia. Si se pones a comparar, para hacer la vacuna de la polio, los seres humanos tardamos 20 años, para hacer la vacuna para otra enfermedad viral, se tarda más o menos de 15 a 20 años. No hay vacuna todavía para el VIH y ese RNA también. No hay vacuna buena para el dengue. La exitosa de corta evolución, yo creo que no rebasó los 4 años, fue la vacuna contra el ébola. Y una compañía que hizo la vacuna contra el ébola está compitiendo para meter una vacuna contra el coronavirus, precisamente haciendo la introducción de material genético. Entonces, es el temor de pseudocientíficos, de gente que busca, pues, o tiene otros valores, decir que al utilizar material genético estamos manipulando el material genético de nosotros. Ese es un error, es grave error. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quieres otra pregunta, Elio? Hay muchas otras, pero Sí, nos hemos yo extendido. la última. A ver. Yo la última y me callo. Muy bien. A ver, dime. Doctor, fíjese que la prensa extranjera, los mejores periódicos liberales, para decirle de alguna manera, de Estados Unidos e Inglaterra, y la
que la prensa crítica de México hablan de subregistros de muertos por coronavirus en México. Inclusive ha habido estudios de actas de fallecimiento por coronavirus o una enfermedad que le llaman atípica. Y entonces, ¿usted qué opina? ¿Hay subregistro? Si no hay pruebas. Y entonces tenemos camas que no están, hospitales que no están saturados con camas por estos subregistros de la gente que muere en sus casas, que muere en la calle, que muere en cualquier parte, ¿no? Mira, indudablemente que hay algo de razón al respecto. Indudablemente. ¿Por qué? No es raro que un paciente que tiene coronavirus no quiera bajo ninguna circunstancia ir a un hospital. Bajo ninguna circunstancia. De tal manera que el médico, si es que consulta a un médico con preparación razonable para su atención, tenga que hacerlo. Tenga que hacerlo de prescripción de medicamentos intradomiciliarios, prescripción de oxígeno intradomiciliario. Y lo peor del caso, que ese mismo paciente muera, porque no es efectivo el tratamiento, porque tenía muchas complicaciones. Entonces, ¿quién va a hacer el certificado de defunción? El médico no puede decir que tuvo coronavirus. ¿Por qué? Porque no le hizo la prueba de certificación. Entonces, al no hacer la prueba de certificación, no puede apuntar en el certificado de defunción que murió por coronavirus. Entonces, lo que tú dices así, cuando muchos se acercan al diagnóstico con neumonía atípica. ¿Cuántos son? No sabemos. Neumonía atípica. ¿De acuerdo? De hecho, en el mismo hospital, donde se tienen todos los recursos, muchos pacientes quedan sin prueba, porque no dieron tiempo o no había pruebas. Y ahí empieza otro obstáculo. No debe haber obstáculo en cuanto al número de muertos por una simple y sencilla razón, porque es imposible solamente que sea clandestino, y una clandestinidad pues no se puede tolerar en México, que se sepulte o se creme a un cadáver sin algún registro en el registro público, en el registro civil. Es imposible, teóricamente. Solamente los ¿cómo se llaman? Los ilegales totalmente. Entonces, el problema no es el subregistro, es el registro inadecuado en el certificado de defunción. Es lo mismo cuando, por ejemplo, los nacimientos. O sea, no hay nacimiento que no se registre en México. Si no se registra, pues es un problema muy serio y legal. Igualmente una defunción. El problema es qué se dice en el certificado de defunción, porque no se hacen autopsias. Lo que sí se hace son las pruebas. Entonces, ¿cuántos verdaderamente fallecidos tienen pruebas positivas y cuántos no las tienen? Y ahí es donde empieza la discusión. ¿Me expliqué? Muy bien. Doctor, bueno, nos damos cuenta que hay pacientes buscándote. Nada más quisiera hacer una última pregunta. Podemos ser 1000 más, pero es un tema muy importante, muy amplio. Una de las lecciones que podrían desprenderse de esta pandemia, al menos en México, es que podría haber menos muertos si la alimentación y por ende la salud de muchos mexicanos fuera mejor. Entonces, de aquí se desprendería que es necesario iniciar campañas de políticas públicas médicas, educativas, para que la mayor parte de la población coma mejor, es decir, que se combata la comida chatarra, entre otras cosas, ¿no? ¿Será necesario entonces esto para que tengamos una población más sana y que los riesgos de enfermedad disminuyan? Mira, yo hice la especialidad en el Centro Médico Nacional, que actualmente es Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Centro Médico Nacional, cuando yo estuve haciendo la rotación educativa como médico, caían pacientes
de todo el país. Llegué a ver mazatlecos inclusive, porque era el centro donde los enfermos más delicados o los que requerían más tecnología llegaban. La política fue modificándose en el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social y empezó a crear centros médicos en el mismo Distrito Federal y en otras partes. Centro Médico Nacional en Guadalajara, Centro Médico Nacional en Obregón, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo digo por esto. ¿Qué pacientes veíamos? De todo tipo, color, sabor y de todas las enfermedades. Pero sorprendentemente te lo digo, tengo buena memoria en ese sentido. Ver un obeso era raro. Las camas no estaban conformadas desde el punto de vista ergonómico para recibir obesos. No, los colchones no lo soportaban. No veíamos obesos con frecuencia. Dos, ver pacientes con enfermedades metabólicas como por ejemplo diabetes mellitus, pues solamente en endocrinología, y era el servicio que menos camas tenía. Cuando los veíamos nosotros complicados como médicos internistas, complicados con nefropatía diabética, pues era interesante ir a ver a los pacientes diabéticos, pero no llenaban ni con mucho las salas hospitalarias. Actualmente, estoy diciendo una tontería, actualmente todos los hospitales precisa y exactamente están saturados de eso, independientemente de coronavirus. Entonces, tú tocas un tema muy delicado. Efectivamente, ¿qué pasó de los años 80? ¿Qué ha pasado en 30 años? ¿Cómo está la nutrición? ¿Qué es lo que está consumiendo el público? ¿Qué es lo que está haciendo en su mecanismo de convivencia ecológica? Efectivamente, está provocando una morbilidad, la adquisición, porque es adquirida, vamos a decirlo así, adquisición morbosa de factores que modifican importantemente la salud personal y pública. Llámese lo que estamos llamando, ¿no? Entonces, sí, hay que combatir la comida chatarra, definitivamente. Es una lección que deja la epidemia. Definitivamente, así se opongan quien se oponga, con las pérdidas económicas necesarias, porque va a ser peor año con año y decenio por decenio. Pero empieza aquí el pero. También tienen razón los que dicen que no se debe de hacer eso o no se puede hacer. La genética, Arturo. Entonces, que esa comida chatarra funcione con una genética alterada, eso es definitivo. Se sabe perfectamente bien, por ejemplo, en Estados Unidos, los navajos, los pimas, y yendo más lejos, los polinesios, los del Pacífico del Sur. Se introdujo la comida occidental, o los japoneses también, se introdujo la comida occidental, olvídate de chatarra, la forma de vida occidental, la comida occidental, la tribu nativa más importante que todavía queda en América del Norte, que son los pimas y los navajos, tienen el más alto índice de obesidad y diabetes. Y no comen chatarra, comen comida occidental. Entonces, ¿qué está influyendo ahí? La genética. Eso es indudable. Indudablemente. Entonces, genéticamente ya tenemos una predisposición racial para que con ese tipo de comida occidental, con ese tipo, chatarra o no, tengamos los problemas que tenemos. ¿Me expliqué? Entonces tendríamos que modificar no solamente lo que consumimos, tendríamos que modificar nuestro código genético para evitar que nos pase lo que nos está pasando. Y ahí sí está difícil. Bueno, vaya. Y bueno, el problema es mucho más complejo. Bueno, es un tema realmente de enorme importancia, a pesar de que ya había leído, no sé, toneladas de información, pero esto nos estás ilustrando con mucho más detalle y muy profundamente. Gracias, Jesús. Pues si no hay otra oportunidad, te buscamos, y si tienes también tiempo para algunas cosas, si estás en condiciones, y te agradecemos muchísimo. Ya a nombre de Carlos Calderón Viedas y de Edwin Millán, pues te agradecemos mucho. Esperemos que esa transmisión tenga mucho más video escuchas o videntes, no videntes, más bien, bueno, ¿cómo se le llama a los que ven en las plataformas? No sé, pero bueno, que hay mucha gente interesada, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.